Muy buenos días, bienvenidos a Postdata. Es jueves 16 de mayo y estas son las noticias. Para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador saque las manos del proceso electoral para que haya voto libre y razonado, la denominada Marea Rosa convocó a la marcha en defensa de la República el domingo 19 de mayo. Ante el riesgo de injerencia del crimen organizado, la dirigencia estatal del PAN pidió a la autoridad blindar 76 secciones electorales, localizadas principalmente en la zona de Tierra Caliente y del Balsas. A 45 días de que el PRD pidió al IEM la protección de la Policía Morelia para el candidato a la reelección Alfonso Martínez Alcázar, ni la Mesa de Seguridad ni los órganos electorales la han autorizado. Fue la Sala Regional de Toluca la que le concedió de inmediato. El secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, señaló que ya incrementó a 96 el número de candidatos con protección policial. Precisó incluso que los alcaldes que buscan la reelección también ya tienen seguridad. Con un llamado a los docentes a que no permitan que regrese la etapa de persecución y la certeza de que estamos mejor en educación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó el acto conmemorativo el Día del Maestro. En reconocimiento a su larga trayectoria, 1,731 docentes con 30, 40 y 50 años de servicio fueron reconocidos con una medalla y un estímulo económico durante la celebración del 15 de mayo. Al señalar que no hay nada que festejar el Día del Maestro, integrantes de 2 fracciones magisteriales marcharon en Morelia para denunciar que su sueldo y salario sigue dependiendo de un apoyo extraordinario y que no hay atención de fondo a sus problemáticas. A 4 meses de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario michoacano aseguró que la federalización de la nómina sigue avanzando. En Morelia se han registrado al menos 5 casos de golpes de calor, la mayoría en menores de edad que tuvieron que ser hospitalizados para recibir el tratamiento adecuado. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que le renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva emisión de Postdata. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este jueves 16 de mayo a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Es un placer que nos acompañe. Les saludo con gusto, soy Verónica García y bueno, pues le estaré acompañando a nombre de mi compañero Carlos Monge, quien, bueno, como ya le he venido platicando, está indispuesto de salud y bueno, pues le deseamos que se recupere pronto y le enviamos un abrazo. Yo lo invito a que se quede con nosotros, vamos a tener la información más importante, también ya tenemos la transmisión en redes sociales a través de postdata.news, ahí usted puede ver las imágenes de cada una de las notas que le vamos presentando. Y le prevengo porque este jueves siguen las muy altas temperaturas en nuestro país. En Michoacán, de nueva cuenta, bueno, pues se posiciona como una de las entidades donde habrá una de las temperaturas mayores. Se espera que supere los 45 grados centígrados en zonas, por supuesto, de la costa y de la Tierra Caliente. En Morelia la máxima será 32 grados centígrados a eso de las 2 o 3 de la tarde. Le reitero la petición para que tenga principal previsión con los menores y también con los adultos mayores, que son quienes pueden sufrir las mayores consecuencias por este intenso calor. Y bueno, pues vámonos con la información. Para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso electoral para que haya un voto libre y razonado, este grupo de organizaciones que se hacen llamar Marea Rosa ha convocado a la marcha en defensa de la República que se va a llevar a cabo el próximo 19 de mayo. Aquí los detalles.
El Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México convocaron a los michoacanos a participar en la marcha para defender la democracia, justicia y la libertad, que se realizará el domingo 19 de mayo, partirá de la Catedral de Morelia a las 9:30 de la mañana hacia la Plaza Morelos. Agustín Rebollar, integrante de esta agrupación, señaló la movilización es convocada a nivel nacional por las organizaciones que conforman la Marea Rosa, por lo que se espera participen más de 200 organizaciones de la sociedad civil y hasta este martes se habían sumado ya 87 ciudades. En Michoacán se llevará a cabo en Morelia, Ciudad Hidalgo, La Piedad y Uruapan, al señalar que los ciudadanos no pueden permanecer neutrales ante una elección crucial este 2 de junio. Añadió que la Marea Rosa representa un posicionamiento político claro en contra de las políticas y propuestas del gobierno actual en un contexto electoral donde se percibe un ambiente de tensión y disputa por el rumbo del país. Hoy la República y sus tres pilares, democracia, justicia y libertad, están en peligro ante la expansión del crimen organizado y el autoritarismo del gobierno. Ante esto, las organizaciones de la Marea Rosa han convocado a las candidatas y candidatos opositores a firmar nuestro manifiesto por una nueva república. 1. Un país con democracia, donde las elecciones sean libres y justas. 2. Un país con justicia, donde haya instituciones fuertes que protejan al inocente del abuso del poderoso. En Morelia la cita será este domingo 19 de mayo a las 9:30 de la mañana en la Plaza Melchor Ocampo, para salir de la Catedral a las 10 de la mañana caminando, marchando por la avenida Francisco y Madero, pasando por la Fuente de las Tarascas, siguiendo por el Acueducto, para terminar en la Plaza Morelos, conocida también como El Caballito, donde van a participar 2 oradores, Mari Carmen Boirol Ayala y Froilán Muñoz Alvarado. Pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos del proceso electoral, quien ha sido sancionado ya por más de 30 veces por el INE. Aseguró que la Marea Rosa es apartidista y que las movilizaciones que se han realizado en defensa del INE y el Poder Judicial en noviembre del 2022, así como en febrero del 2023 y 2024, son ajenas a los partidos políticos. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Pues mire, esa es la convocatoria que hay para el próximo domingo. Le reitero porque en las ocasiones anteriores que se había realizado este tipo de movilización, partió desde la Fuente de las Tarascas hacia el centro histórico de Morelia. Ahora lo hará a la inversa, iniciará en la Catedral de la capital michoacana alrededor de las 9:30 de la mañana y va a concluir en la plaza en honor del generalísimo Morelos. Así que sí, vale la pena participar, vale la pena al partido que usted milite exigir que el gobierno saque las manos del proceso, que se permita que el ciudadano emita su voto libre y razonado. Eso es lo importante de esta movilización, que como ciudadanos hagamos valer nuestra voz y bueno, pues vayamos a exigir que podamos votar por quien queramos, pero que lo hagamos de manera libre, que lo hagamos de manera razonada, sin que haya partidos políticos, gobiernos y otros poderes como los fácticos que insistan en amedrentar, en presionar a los ciudadanos a favor de un partido político. Así que el próximo domingo, 9:30 de la mañana, allá en la Catedral Capitalina, ahí iniciará esta marcha en defensa de la República. Por otra parte, y ante el riesgo de la injerencia del crimen organizado, sigue esta amenaza para Michoacán. La dirigencia estatal del PAN pidió ayer a la autoridad que se blinde por lo menos 76 secciones electorales, en su mayoría localizadas en la Tierra Caliente y también en la región del Balsas. La dirigente estatal del PAN, María del Refugio Cabrera Hermosillo, pidió blindar 76 secciones electorales en el estado de Michoacán ante el riesgo de injerencia del crimen organizado. Sostuvo que desde el Comité Ejecutivo Nacional el PAN ha detectado que existen riesgos para la instalación de secciones electorales en las regiones de Tierra Caliente, del Balsas, Huetamo, occidente de Michoacán, el Bajío y el oriente de Michoacán. La líder estatal del PAN expresó el temor de que no existan condiciones para la jornada electiva, por lo que hizo un llamado a las autoridades federales y estatales, así como al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de Michoacán, a fin de que generen las condiciones necesarias para ejercer el derecho al voto el próximo 2 de junio. Añadió que desde el PAN Michoacán observan la clara intromisión de poderes fácticos en el actual proceso electoral, como ocurrió en el 2021
cuando intereses oscuros operaron a favor de quien hoy gobierna Michoacán y el país. Expresó: las condiciones actuales del Estado, dijo, favorecen a los candidatos y candidatas del oficialismo, y añadió que el hecho de que 90 candidatos y candidatas, tanto a diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías, cuenten con mecanismos de seguridad personal por amenazas o riesgos de sufrir atentados es otra condición adversa. Necesitamos que nuestra sociedad, nuestra gente salga a votar libre, segura, que no tenga miedo, y que voten como ellos quieran, no condicionados. Sí, precisamente por esa razón sí hemos tenido problemitas, por el tema de la inseguridad, además de que los representantes o la gente que manda Morena a buscar gente para casilla, pues les están ofreciendo mucho más de lo que nosotros les vamos a pagar, y es otra razón que la gente luego nos dice que siempre no, que porque Morena está dando de 1,500 a 2,000 pesos por casillero. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí el llamado que hace la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional para que se blinde estas secciones electorales en donde ya se avisora que pudiera haber la injerencia del crimen organizado, y algunas de ellas incluso son las que en el proceso electoral del 2021 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, señaló que pues hubo diversos amagos de la delincuencia contra funcionarios electorales y contra votantes, e incluso pues determinó anular la votación en algunas de ellas. Así que este es el llamado que hace la dirigencia del Partido Acción Nacional. Y mire, un tema que pues no se había dado a conocer y que resulta desde mi punto de vista muy grave, porque a 45 días de que la dirigencia estatal del PRD pidió la protección de la Policía Morelia para el candidato a la reelección Alfonso Martínez Alcázar, pues hasta el momento ni la Mesa de Seguridad ni los órganos electorales la han autorizado. Fue la Sala Regional de Toluca la que le concedió esta protección al candidato. Vamos a ver lo que hasta ayer en la noche había, que era este proyecto de sentencia que discutiría el Tribunal Electoral de Michoacán, para que usted conozca todas estas series de omisiones, de pasos burocráticos que hubo y que genera que a 45 días de que se hizo la petición, cuando faltan prácticamente menos de 2 semanas de campaña, pues Alfonso Martínez Alcázar no tenga por lo menos autorizado la protección de la Policía Morelia. Y esto es importante porque además de la integridad del candidato, estamos hablando de que si no lo autoriza la Mesa de Seguridad, como se estableció en algunos criterios del IEM, este gasto que se hace en los elementos de seguridad se contaría incluso dentro de los topes de gastos de campaña. Pero vamos a ver primero esta nota y enseguida le comento lo que resolvió ayer el Tribunal Electoral. A 45 días de que la dirigencia estatal del PRD solicitó al Instituto Electoral de Michoacán que la Policía Morelia sea la responsable de la seguridad del candidato a la reelección Alfonso Martínez Alcázar, la petición no ha sido autorizada ni tampoco se ha contestado a su solicitud para que los recursos no se consideren como gastos de campaña ni aportación de un ente prohibido. Según consta en el proyecto de resolutivo del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, desde el 31 de marzo, el 1 y el 5 de abril, el Partido de la Revolución Democrática hizo la petición al IEM, que la turnó a la Secretaría de Gobierno y a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Seguridad Pública. En respuesta, la Secretaría de Seguridad señaló que de acuerdo al protocolo de protección y seguridad de las personas candidatas en el desarrollo de las campañas electorales, debía presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado como requisito para otorgar la medida de protección al candidato, lo que fue impugnado por el PRD ante la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El 11 de abril, este órgano jurisdiccional determinó otorgar de plano las medidas de protección a efecto de salvaguardar la seguridad del aspirante a candidato, por lo que en tanto la autoridad competente se pronuncia al respecto, se mantendría con elementos de seguridad municipales y turnó el caso al IEM para que diera respuesta. El 30 de abril, el presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez, determinó que las presidencias municipales que optaran por la reelección consecutiva y contaran con protección por elementos de cualquier nivel,
deberían solicitar dicha protección ante la mesa de seguridad a fin de no incurrir en utilización de recursos indebidos, ya que solo así no se sumaría al tope de gastos de campaña. Sin embargo, se pronunció en el sentido de que no era competente para resolver los casos de las presidencias que tuvieran protección previa y que les fueran asignados los mismos elementos de seguridad. Dicho acuerdo fue impugnado ahora por el PRD ante el Tribunal Electoral de Michoacán, al considerar que la respuesta carece de exhaustividad y congruencia, así como de falta de motivación y fundamentación. En el proyecto, que debe resolverse a más tardar este jueves, el Tribunal Electoral de Michoacán plantea que la respuesta no correspondió únicamente al presidente del Instituto Electoral de Michoacán, sino al Pleno, por lo que dicho acuerdo estaría viciado de nulidad. También señala que con independencia del protocolo de seguridad, no advierte una razón jurídicamente válida para que se siga manteniendo esa incertidumbre en contra del partido político y candidato. Además, al argumentar el conocimiento de la Policía Morelia de la región, así como las discrepancias de Alfonso Martínez con autoridades estatales, consideró jurídicamente viable que se disipe en definitiva la controversia sobre cuál es la corporación de policía que se debe encargar de la protección. En consecuencia, y ante la falta de actuación de las autoridades involucradas, la propuesta es ordenar a la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al proceso electoral para que en la próxima sesión de trabajo se pronuncien y autoricen que la seguridad de Alfonso Martínez siga a cargo de la Policía Morelia y que los recursos no sean considerados dentro de los gastos de campaña. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Mire, pues eso era lo que tenía contemplado el Tribunal Electoral de Michoacán en este proyecto de sentencia que estuvo a cargo de la magistrada Yolanda Camacho. Bueno, pues ayer se resolvió este tema ya prácticamente a la medianoche, porque este miércoles se vencía el plazo legal precisamente para tener una resolución. Fueron 5 días los que dio el órgano jurisdiccional para resolverlo, y ayer por unanimidad de votos el Tribunal Electoral ordenó a la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento al proceso electoral, o en su caso a la Mesa de Seguridad, pues para que no hubiera alguna duda, que en su próxima reunión autoricen la protección de seguridad para el candidato del PAN y PRD a la alcaldía de la capital michoacana, Alfonso Martínez Alcázar, y que esté a cargo de la Policía Morelia. A 45 días de que el PRD solicitó al IEM autorizara la protección a fin de que no fuera considerado tampoco como parte de los gastos de campaña, el órgano jurisdiccional determinó que ante las condiciones de inseguridad del Estado y la inacción que hubo de las autoridades responsables, consideró necesario, se dijo ahí de forma excepcional y especial, pronunciarse en plenitud de jurisdicción sobre los planteamientos hechos. El Tribunal Electoral de Michoacán señaló que tendría que haber sido el Consejo General del IEM el que se pronunciara al respecto, porque sobre este tema el que señaló que se tenía que turnar la petición ante la Mesa de Seguridad fue el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, y bueno, pues de esta manera también respondió al PRD que los gastos que se generen por las medidas de protección no deben ser cuantificados al tope de gastos de campaña. De acuerdo a la magistrada Yolanda Camacho, es imperativo tomar medidas proactivas para proteger a los candidatos y asegurar que el proceso se desarrolle en un ambiente de paz y legalidad. Así que de acuerdo a lo que se resolvió ayer en el Tribunal Electoral de Michoacán, tuvo que actuar, digamos, de manera excepcional este órgano jurisdiccional para asegurar que se tenga esta protección de la Policía Morelia y que además no se contabilice como gastos de campaña. Pero además ahí quedó claro que los magistrados del Tribunal Electoral no conocen el contenido del protocolo de protección a los candidatos que acordó presuntamente esta Mesa de Gobernabilidad y Seguridad. Ahí en la discusión que hubo, bueno, pues en las exposiciones que hubo, porque propiamente no hubo una discusión, el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras consideró necesario que el Tribunal Electoral, dijo él, conozca los alcances que tiene el protocolo de seguridad que se aplica para los candidatos. Señaló que al momento
no han sido notificados, imagínense, de los alcances que tiene este protocolo de seguridad, por lo que señaló él, emitiría un voto concurrente que se va a anexar a la sentencia definitiva. Grave lo que ocurre, 45 días de que se hizo la petición, desde el 30 de marzo, y bueno, pues hasta el momento no hay una autoridad que se hubiera, pues pronunciado al respecto. Imagínense lo que señalaba este organismo, esta unidad administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, que se tenía que poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo cual, por supuesto, pues se rebatió ante la instancia jurisdiccional federal. Así que vamos a ver qué contesta el IEM. Ya hay citada la sesión del Instituto Electoral de Michoacán para este jueves, porque se le da un plazo de 24 horas para que se pronuncie al respecto. Vamos a tenerles informados, pero pues un tema muy grave, porque diferentes partidos políticos se han pronunciado en el sentido de que este protocolo es un tema sumamente burocrático que no garantiza que haya una respuesta inmediata para aquellos candidatos que se encuentran en riesgo al momento de realizar su trabajo proselitista. Les recuerdo que ya como aspirantes únicamente hubo 2 personas lamentablemente asesinadas en el municipio de Maramatío. Y mira, de manera coincidente, ayer el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, habló sobre el tema de la protección de los candidatos. Ayer anunció, o informó más bien, que incrementó a 96, una semana antes había dicho que eran 90, ayer dijo que eran 96, el número de candidatos a los que brindan protección, cerca de 500 elementos de seguridad. Cuando dijo que eran 90, eran 400 elementos, ahora son 100 elementos que cuidan a 6 elementos de seguridad, en un estado en el que se asegura hay las condiciones para que se desarrollen las campañas. Precisó incluso, y me parece que de una manera irónica, como lo dijo, usted ahorita lo va a juzgar, que los alcaldes que buscan la reelección también ya tienen seguridad. Dijo que incluso algunos los tienen por elementos municipales. Tenemos 96 candidatos con seguridad. Son 96. Aquí en Michoacán, desde que inició el proceso oficialmente, me refiero al proceso de candidatos, no hemos tenido ninguna situación de ese tipo, ¿verdad? Quiero comentarte que de los 96 candidatos tenemos desplegados más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Civil, la Guardia Nacional. Y muchos han preferido traer los escoltas que ya traían ellos. Muchos traen Guardia Civil y Guardia Nacional. Muchos traen Guardia Nacional y traen Ejército. Entonces, ¿traen policías municipales? Algunos también, sobre todo los presidentes que están en reelección, pues ya traen sus escoltas. Pues eso es lo que dijo ayer el secretario de Gobierno. A mí me parece que hubiera tenido que aclarar, que informar a los medios de comunicación que había algunas solicitudes que no han estado atendidas, como es el caso de Alfonso Martínez Alcázar, y en el que hay esta resolución que ya le informábamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero me parece que incluso se refiere al tema de Alfonso, cuando dice que hay presidentes que van a la reelección y que ya están cuidados por los elementos municipales. Un tema lamentable que se juegue con este tipo de temas en un proceso electoral en el que en Michoacán ya hemos tenido aspirantes a cargos de elección popular lamentablemente asesinados. Y mira, ayer le informaba aquí mismo que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública concluyó que abril ha sido el mes más violento desde el 2020. Al respecto, el propio Elías Ibarra aseguró que esas cifras, esas no le alcanzan a Michoacán. El resto del país sí fue el mes más violento, pero en Michoacán esto no pasa. Y pese a que ese mes se registró un incremento de 50 homicidios en relación a marzo, él señaló que las cifras van a la baja. Yo creo que en Michoacán, al contrario, se ha bajado. Son números que no les gusta escuchar, pero se han bajado, ¿verdad? Abril, al contrario, llevamos ya medio mes y ya han bajado los homicidios dolosos. Hemos tenido días en cero prácticamente, al menos en este mes hemos tenido 2 días en cero de homicidios dolosos. Ayer,
ayer lo dieron a conocer, salimos nosotros de los lugares más importantes que había en el país. Entonces no lo digo yo, bueno, pues nosotros estamos haciendo nuestras medidas, nuestro trabajo. Bueno, pues ya ni qué decir de esta declaración del secretario de Gobierno, que aunque bueno, el número de homicidios va a la alza, como Michoacán sale de los 6 que tienen mayor número de asesinatos, bueno, pues lo considera un tema positivo. Y aquí lo grave no es lo que cada uno de nosotros pueda opinar. Lo que pasa es que a partir de estas reflexiones que se hacen en el tema de seguridad, es que el gobierno del estado considera que hay condiciones para que se desarrollen los comicios y no se toman las medidas adecuadas para actuar en consecuencia. Así que bueno, pues un tema lamentable. Vamos a otros asuntos. Ayer se festejó el Día del Maestro y con un llamado a los docentes a que no permitan que regrese la etapa de persecución, dijo él, y la certeza de que estamos mejor en educación, esas fueron sus palabras, estamos mejor en educación. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya encabezó precisamente el acto conmemorativo al Día del Maestro, en el que por cierto hubo incluso vallas que estaban ahí resguardando las calles aledañas y el acceso a este salón particular en el que se llevó a cabo este festejo, al parecer por el temor que hubiera alguna manifestación pues de la CENTE y que pudiera generar ahí algún problema. Con un reconocimiento a 1,731 docentes que cumplieron 30, 40 y 50 años dedicados a las aulas, el gobierno de Michoacán festejó el Día del Maestro en evento celebrado en un salón de fiestas, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se manifestó aliado del magisterio y llamó a no permitir que regrese la etapa de persecución. El mandatario aseguró que se terminó la época de persecuciones, donde se pretendía hacer un despido masivo en el sector. Señaló que a diferencia de otras administraciones, autoridades y maestros han logrado unir esfuerzos para que los alumnos se mantengan a diario en las aulas. Que somos aliados, porque hemos logrado unir esfuerzos para que todos los días las y los alumnos de Michoacán estén en clases, que es donde deben estar. Venimos de un pasado inmediato inaceptable e indigno. Era indigno que no recibieran a tiempo las maestras y maestros sus salarios y sus prestaciones. Era indigno que no hubiera para ustedes justicia laboral. Era indigno que no existiera seguridad social para los jubilados. Era indigno que no había transparencia, legalidad y certeza, ni imparcialidad. También era indigno la corrupción. Ante docentes homenajeados y sus familiares, Ramírez Bedoya los llamó a no permitir que regrese la época de persecución, además de asegurar que las condiciones de la educación en Michoacán son mejores. Ya no ha habido paros de labores y están asegurados los pagos de sus salarios y prestaciones. Estamos mucho mejor hoy en educación. Contamos con mejores escuelas, trámites más eficientes y certeros, con mucho mejor atención, comunicación y trato. Trabajadores de la educación, todos estamos muy agradecidos con ustedes por habernos devuelto a la esperanza de un futuro mejor para las y los estudiantes de todos los niveles. En lo que va de este gobierno, ustedes no han parado en su incansable labor docente. Bajo ningún pretexto han dejado de cumplir con su presencia en las aulas. Ramírez Bedoya recordó que antes había un desorden en el sector y no había certeza educativa ni pedagógica para trabajadores, autoridades ni estudiantes, pero ahora, al eliminar prácticas de corrupción, se avanza en la mejora y equipamiento de miles de escuelas. El acceso y calles aledañas al salón donde se desarrolló el evento se mantuvieron resguardadas con vallas metálicas y elementos de la Guardia Civil que vigilaron la zona. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y por supuesto nuestro reconocimiento, nuestra felicitación para todos estos docentes, 1,731 que recibieron ayer medalla de oro en el caso de quienes cumplieron 40 y 50 años, y de plata quienes cumplieron 30 y quienes además recibieron también una compensación
económica por estos años de servicio. Un abrazo, por supuesto, para todos ellos. Y a nombre precisamente de los galardonados habló la profesora en Educación Especial, María Guadalupe Patricia Villagómez Gordillo. Ella fue una de estas 1,731 docentes, mujeres y hombres, reconocidos por el gobierno de Michoacán este 15 de mayo por su larga trayectoria como maestra frente a grupo. Con más de medio siglo de trabajo en las aulas, habló sobre la importancia del trabajo que realiza el docente. Señaló que va más allá de una felicitación especial que se les pueda hacer el 15 de mayo, ya que debe apreciarse su trabajo cotidiano. Ante autoridades, la maestra Guadalupe aseguró que los maestros tienen plena disposición a trabajar, pero también aclaró que su papel ha cambiado con el paso de tiempo y bueno, pues que también ha transitado por momentos muy difíciles. Va más allá de felicitarnos en forma especial el Día del Maestro, lo cual agradecemos. Es reconocer y apreciar el trabajo cotidiano que como docentes desarrollamos con nuestros estudiantes, apreciando sus avances, su esfuerzo continuo, logros y buenos resultados para su desarrollo, permanencia y egreso de la escuela. El personal docente está dispuesto a trabajar en colaboración con los alumnos, con los padres de familia, con la sociedad en general, sabiéndose responsables del futuro y bienestar de los alumnos. El papel del profesor ha cambiado. Con el pasar del tiempo, en México la figura del profesor ha pasado por momentos muy difíciles, pero reconocer su trabajo es esencial para el crecimiento de nuestro país. Bueno, esas fueron las palabras de la maestra Guadalupe y déjeme compartirle parte de su trayectoria porque me pareció muy destacada. Ella, además de su formación como normalista, digamos, también estudió la licenciatura de Historia, la especialidad en Audición y Lenguaje. También se preparó en Educación Especial en varias especialidades: ceguera, discapacidad intelectual, problemas de aprendizaje, trastornos, problemas de conducta y de audición. Se ha desempeñado como docente de primaria regular en grupos integrados, terapista de lengua y directora de una primaria de educación especial. Me parece que la maestra Guadalupe es un ejemplo en cuanto a su formación como profesionista y en cuanto a su preocupación también que evidenció ahí en torno al reconocimiento que tiene que haber para los docentes, para aquellos que están en las aulas y también enfrentan una problemática específica. Así que va nuestra felicitación y reconocimiento, maestra Guadalupe, por esta larga trayectoria. Y bueno, pues mientras ahí festejaban, por otra parte, integrantes de dos grupos magisteriales aquí en Michoacán marcharon de diversos puntos de la capital del estado. Para ellos no hay nada que festejar y uno de los principales pendientes, señalaron, es la federalización de la nómina, ya que hasta el momento no hay certeza de que se les pueda pagar. Con la consigna de que los trabajadores de la educación no tienen nada que celebrar este 15 de mayo, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base y el que encabeza Jairo Mandujano Ortega, marcharon por diversas zonas de la capital michoacana para exigir al gobierno estatal atención a sus demandas. El primer grupo partió desde el Obelisco Lázaro Cárdenas, donde el dirigente Mandujano Ortega descartó incluso que el incremento salarial que se anuncia tradicionalmente cada día del maestro sea un triunfo, ya que en los temas de fondo como el adeudo con el fondo de pensiones o la regularización de los trabajadores eventuales, no hay respuesta alguna. Aclaró que hay un déficit de 2.500 maestros frente a grupo y 1.500 escuelas donde falta personal de apoyo y asistencia. No tenemos nada que celebrar nosotros. Sí, felicitamos a las maestras y los maestros por la labor, por el esfuerzo que realizan todos los días a pesar de las dificultades que se tienen en las escuelas en cuestión de infraestructura, en cuestión de falta de maestros. Eso hay que felicitarlos y reconocer su labor. Pero como trabajadores de la educación no hay nada que celebrar porque no hay rutas de solución a los temas que nosotros hemos planteado, donde hay problemáticas de fondo. Integrantes de Poder de Base, encabezados por José Luis Castillo Ferrell, iniciaron la movilización de este 15 de mayo en la salida Shangari, de donde transitaron por Avenida La Huerta y finalmente Madero para llegar al centro. El dirigente anticipó que será insuficiente el aumento salarial que determina el gobierno federal, ya que no rebasará el 10%, cuando su demanda está a 40 puntos por arriba. Además, exigió la derogación o reforma de la ley UCICAM.
Aclaró que uno de los principales pendientes es que no hay certeza en cuanto al pago de salario y prestaciones, ya que depende de un recurso extraordinario que envía la Federación y que mientras no se formalice, está en riesgo. Producto de esta reforma educativa tenemos muchas demandas sin resolver. Es mentira que esté resuelto. Una pregunta simplemente que se le debe hacer al gobernador, si tiene garantizado el pago a los trabajadores estatales. Eso no es cierto. Los trabajadores estatales recibimos nuestro pago quincenal de bonos y de aguinaldo gracias a un apoyo extraordinario que da la Federación bajo el código U080. Si ese apoyo no se diera, los trabajadores estatales no tendríamos el pago. Y además del pago, nosotros los trabajadores estatales no podemos ascender a direcciones, ni supervisiones, ni horas adicionales, porque dicen no tienen resuelto su pago, no pueden ascender. Los dirigentes reconocieron que actualmente en Michoacán se tienen al menos 9 fracciones sindicales del magisterio, con las que buscan lograr una nueva reunificación para enfrentar los embates gubernamentales. Las 2 marchas arribaron al centro histórico de Morelia, frente a Palacio de Gobierno. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Mire, se ocurrió aquí en Michoacán, pero a nivel nacional, en específico en la Ciudad de México. Allá el magisterio se plantó frente a Palacio Nacional con carpas y casas de campaña. Se instalaron luego del mediodía cuando concluyó la movilización, de acuerdo al reporte que da el periódico El Financiero. El día de hoy nos vamos a plantar en este zócalo. No es un ejercicio inútil el que realizamos. Hoy los trabajadores estamos en el corazón de la patria para que nos escuche. Es lo que dijo Pedro Hernández, el líder de la sección 9 que está ubicada en la Ciudad de México. El líder en esta ciudad detalló que en el paro participarán 80,000 maestros, de los cuales 20% se van a instalar en el plantón del Zócalo. En Chiapas 60,000 más se unirían al paro y parte de ellos van a llegar también al plantón. Al parecer los maestros se van a reunir hoy a las 10 de la mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien esperan una respuesta puntual a sus demandas, y depende de los resultados definir las acciones conducentes. Hasta el momento, bueno, pues el Magisterio Democrático aquí en Michoacán no ha señalado si se va a sumar a este paro nacional. El Magisterio Democrático pues no hizo nada, por lo menos aquí en el estado, y vamos a estar al tanto para informarles. Pero un tema del que preocupa, por supuesto, es que los maestros se encuentren en este plantón cuando el próximo domingo se llevaría a cabo esta movilización de la Marea Rosa, que pretende, por supuesto, plantarse, movilizarse al término de la movilización ahí en el Zócalo capitalino. Incluso se ha hecho ya la petición directa de parte de Xóchitl Gálvez Ruiz al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se permita que la bandera monumental que se coloque en esta zona, bueno, pues que ondee ese día para esta movilización. Así que bueno, pues vamos a ver qué ocurre, porque bueno, pues sí preocupa que luego ya de varios tiempo que no se hacía este tipo de protesta, bueno, pues ahora los maestros determinen pues plantarse allá en el Zócalo capitalino cuando se realizará esta movilización ciudadana. Y mira, el gobernador Alfredo Ramírez rechazó que el magisterio vaya a paralizar labores en Michoacán, como se había anunciado a nivel nacional. Señaló que por segundo año consecutivo se tendrá un ciclo escolar sin paros. No hay paro, vamos a tener el segundo año, después de décadas en Michoacán, el segundo ciclo escolar completo, gracias a las maestras y maestros de Michoacán. Además del magisterio, ya le platicaba, se lo comentaba hace unos minutos, el tema de la federalización de la nómina magisterial, que es uno de los principales pendientes del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Estado, aunque bueno, pues recuerde que fue a Oaxaca y allá dijo que ya se había logrado la federalización de la nómina en Michoacán. Bueno, pues no se vaya a dejar engañar, por supuesto que esto no es cierto. Bueno, pues a 4 meses de que concluya el gobierno del presidente López Obrador, el mandatario estatal, Alfredo Ramírez, aseguró que la federalización de la nómina sigue avanzando. Ya no asegura que sí se va a llevar a cabo, ya no asegura que se tiene confianza, y ahora dice que se sigue avanzando. Por cierto, también se le cuestionó sobre la visita que había anunciado el propio López Obrador a Michoacán el próximo domingo 19 de mayo. Señala que hasta el momento no está confirmada. La federalización, gobernador, pues es un tema
Vamos caminando, vamos avanzando. Estamos esperando la confirmación de la visita del presidente. Aún no la han confirmado. Muchas gracias, muchachos. Gracias. Bueno, pues esa es la respuesta en torno a un tema tan importante para Michoacán, la federalización de la nómina magisterial, que la prometió y la volvió a comprometer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Luego lo ratificó Alfredo Ramírez Bedoya cuando pues fue electo como gobernador del estado. Él incluso decía que en 6 meses se iba a poder concretar la federalización de la nómina magisterial. Es claro que esto no se va a lograr y que Michoacán va pues a seguir padeciendo la incertidumbre cada quincena, cada mes, cuando se tenga que pagar a los maestros, porque no se tiene certeza de que los recursos alcancen. Le presento ahora esta movilización que también realizaron ayer integrantes del Consejo Supremo Indígena frente a las instalaciones del Poder Judicial Federal, que está localizado en Avenida Camelinas de Morelia. Con un bloqueo sobre Avenida Camelinas de Morelia, frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y de la comunidad otomí, San Matías el Grande, demandaron que se resuelva de manera pronta el juicio de amparo interpuesto por el presidente municipal con licencia de Hidalgo, José Luis Telles Marín, contra la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que lo obliga a sesionar en cabildo y transferir el presupuesto directo que le corresponde a la localidad. Integrantes del Consejo denunciaron que el juicio fue presentado desde septiembre del 2023 y hasta la fecha no se ha resuelto. Es decir, por 9 meses la comunidad ha estado esperando una resolución conforme a derecho, por lo que exigen al Poder Judicial de la Federación que no impida y retrase más los derechos colectivos de la comunidad otomí de San Matías. Tras ser atendidos por el magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 11º Circuito, Horacio Ortiz González, el encargado de bienes comunales de San Matías el Grande, Germán Martínez Figueroa, expresó que tuvieron una respuesta pronta, pese a considerar que el proceso iba a ser más tardado. Afortunadamente nos recibió el magistrado que lleva el asunto y nos comenta que en las próximas horas, a lo mejor días, nos pasarán alguna fecha aproximada en la que pudieran darle solución a nuestro asunto. Agradecemos que nos hayan escuchado, creímos que iba a ser más tardado, afortunadamente nos atendieron bien. Asimismo, hizo un llamado a los pueblos y comunidades a que tengan memoria histórica y no voten por los candidatos que les niegan sus derechos colectivos y no cumplen su postura de defender a las comunidades y por el contrario, les cortan los servicios básicos en represalia por haber decidido autogobernarse. Hacer un llamado a nuestras comunidades a no votar por José Luis Telles Marín ni su partido, el PT, ni Morena, que son los que han estado retrasando, a pesar de que vienen diciendo de que sí están con las comunidades, pero en los hechos pues vemos una actitud totalmente diferente. Entonces ni un voto más para este señor José Luis Telles Marín. Tras haber logrado una respuesta y en espera de que la resolución del amparo sea a su favor, los integrantes del consejo y de la comunidad levantaron el bloqueo cerca de las 12 de la tarde. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. Bueno, pues ayer fue un día complicado para la capital michoacana porque también entre pancartas y consignas, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, el STASPE, realizaron por la mañana manifestaciones intermitentes en todas las oficinas del gobierno de Michoacán para exigir la destitución del director del COFOM, Rosendo Caro Gómez, un conflicto que ha mantenido a los sindicalizados a una toma permanente en las instalaciones de la comisión durante prácticamente ya 7 meses. También por la tarde se manifestaron frente a las instalaciones de Seconexpo, donde se realiza el Festival Michoacán de Origen. Con enjundia, pues, hay muchachos. Hazle de Aldito, con enjundia. Será vencido, STASPE unido, jamás será vencido. STASPE unido, jamás será vencido. Soluciona la COFOM, soluciona la COFOM. Bueno, pues ahí está
Este es el problema también del Estaspe, que hasta el momento ha radicalizado ya estas protestas en demanda de que se destituya al director de la COFOM. Rápidamente doy lectura a los mensajes que han sido tan amables en este jueves. Gerardo Méndez dice: buenos días, Torres Piña dando a tole con el dedo, a uno compra la vaca, ya está vendiendo el queso. Hace 2 años Bedoya presumió lo del Metrobús y el cablebús. El Morelia es casi imposible por lo angosto de las calles que los morenos dejen de mentir por querer ganar. Pronta recuperación a Carlos. Muchas gracias, Gerardo. De hecho, fue uno de los primeros temas que se cuestionaron al gobierno de Michoacán cuando tenía estos proyectos, el que las calles de Morelia no son adecuadas, y bueno, pues en su momento la Secretaría de Movilidad incluso señaló que se tendría que volver a instalar, digamos, todo el drenaje en la zona donde tuviera que pasar estos medios de transporte. Luis Esteves nos dice: buen día, es un gusto escucharte en Postdata. Muchas gracias, Luis. Ojalá y el Movimiento Rosa no termine en la creación de un nuevo partido político. Te agradecemos tu comentario, Luis. Lilia Rosales, buenos días, productivo jueves para todos, también para ti, Lilia. Patricia Cornejo Huerta dice: no a la pirotecnia para celebrar el aniversario de Morelia, que el agradar a unos no sea la desgracia de otros. Muchas gracias, Patricia. Y Teresa Aguilar nos saluda y nos dice que tengan un gran día. Gracias, equipo de Postdata, y muchas felicitaciones a todos los maestros. Muchas gracias, Teresa. Vamos a ir con esto una pausa comercial, pero no le cambie, tenemos más noticias. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Honorable Ayuntamiento de Morelia te invita. Este próximo sábado 18 de mayo de 2024 no hagas planes, porque el plan es Morelia. En el marco de la celebración del 483 aniversario de Morelia, por primera vez juntos en el centro histórico, Fidel Rueda. Aunque te duela, solo eres para él. Arrasadora Banda Ciclón. Grupo Cañaveral. Y la presentación estelar de nada más y nada menos que de Emanuel. Nunca nadie habría imaginado algo así. Arrasadora Banda Ciclón, Fidel Rueda, Cañaveral y Emanuel en el 483 aniversario de Morelia. 18 de mayo, 5 de la tarde, Centro Histórico frente a Catedral. Evento gratuito. El Honorable Ayuntamiento de Morelia te invita.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Posdata en vivo y en directo, por supuesto. En Morelia se han registrado ya al menos 5 casos de golpes de calor, la mayoría en menores de edad que tuvieron que ser hospitalizados para recibir el tratamiento adecuado. Al menos 5 casos de golpes de calor se han registrado en la capital michoacana en lo que va de este año. Así lo dio a conocer el director general del Instituto Municipal de Salud, José Murguía Magaña. El funcionario municipal indicó que los casos son debido a las altas temperaturas que se han presentado en la ciudad y que han alcanzado de los 38 a 40 grados, destacando que 3 de los 5 casos se han presentado en menores de edad, quienes realizaban actividades físicas al mediodía. Precisó que los otros 2 casos fueron personas adultas, principalmente hombres que trabajan en la construcción, los cuales están expuestos durante mucho tiempo a los rayos del sol y los cuales fueron canalizados a clínicas municipales para que fueran atendidos de manera inmediata y no se les pudiera complicar su salud. Sí, de hecho nosotros como Instituto Municipal de Salud, desde que inició la temporada de calor, hemos tenido 5 casos no graves de golpe de calor como tal aquí en Morelia, de los cuales 3 han sido menores de edad, 2 adultos. Refiero a esto de que no graves porque bueno, en cuanto los niños generan una molestia desde sudoración, aumento de la temperatura, somnolencia, yo les recomiendo que sí enseguida acudan a los servicios de salud más cercanos. Para finalizar, determinó que es fundamental que las escuelas primarias, secundarias y preparatorias suspendan actividades desde las 12 del día hasta las 5 de la tarde, horario en el que se intensifica mayormente el calor en la ciudad para disminuir este tipo de casos. Es de mencionar que de acuerdo con la instancia municipal, durante el 2023 no se presentaron casos positivos de golpes de calor entre los morelianos. Informó para Posdata Javier Velázquez. Así que tome previsiones para evitar estos golpes de calor, no estar bajo los rayos del sol durante mucho tiempo y por supuesto mantenerse hidratados, así como a los menores y a los adultos mayores. Vamos ahora al reporte de la información de seguridad con mi compañero Marcos Morales de la agencia Red 113. Marquitos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Vero, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia. Y es que 2 hombres fueron ejecutados de un balazo en la cabeza. Durante esta madrugada fueron a un domicilio de la colonia Ciudad Jardín, al poniente de la capital. El doble asesinato tuvo lugar sobre la calle Rondanilla, a la altura del lote 721. Algunos vecinos fueron los que escucharon disparos, se asomaron y vieron a los ofendidos tirados con lesiones sangrantes. En el lugar se presentaron patrulleros municipales, quienes hallaron ya sin vida a ambos sujetos. Uno de ellos yacía en la banqueta, y a un costado estaba la otra víctima sentada en un viejo sillón. Hasta el momento su identidad es desconocida. Mientras que en Uruapan una parranda terminó en tragedia, luego de que un hombre asesinó a puñaladas a su compañero, esto tras una acalorada discusión en la colonia La Cofradía. Se supo que un grupo de personas consumía bebidas embriagantes en la víspera de la fiesta patronal, cuando los 2 sujetos comenzaron a discutir por problemas añejos. De las palabras pasaron los golpes. Momento determinado, uno de ellos sacó de entre sus ropas un arma blanca y arremetió contra su rival para enseguida escapar. Al lugar acudieron paramédicos, también policías, pero a su arribo ya la víctima había perecido. Finalmente, pero también en Uruapan, delincuentes rafaguearon una vivienda en la colonia Tierra y Libertad sin que se reportaran personas heridas. Se supo que empistolados llegaron a la calle Plan de Ayutla, en la esquina con Nectarina, donde dispararon en contra de una vivienda y también de una camioneta que estaba estacionada. Enseguida los pistoleros huyeron en un par de motocicletas. El ataque armado movilizó elementos de la Guardia Civil, también de la Policía Municipal y el Ejército, los cuales confirmaron que no había víctimas e implementaron un operativo en busca de los atacantes sin que lograran ubicarlos. Mi querida Berito, es la información. Muchas gracias como siempre por tu reporte, Marquitos, buen día. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Buenos días. El reporte de la agencia Red 113, bueno, pues lamentable el número de asesinatos que hay a diario en nuestro estado. Finalmente, déjame comentarle que ya desde ayer miércoles a las 20 horas
comenzó el cierre de la circulación sobre la avenida Madero en el cruce con la calle Abasolo para la colocación del escenario para el festejo por el 483 aniversario de Morelia. Le había dicho que pues se había informado inicialmente que sería el viernes. No, desde ayer ya empezó el cierre de la circulación ahí en la calle Abasolo para colocar este escenario en el que se van a presentar Emanuel Fidel Rueda, Grupo Cañaveral y Banda Ciclón. A partir de las 5 horas del 18 de mayo va a ser este espectáculo y desde ayer por la noche ya comenzó el cierre de la circulación, tome previsiones. Con esta información llegamos a la parte final de Postdata. Agradezco a mis compañeros Manuel González en los controles de radio y Daniel Guillén en la transmisión de Facebook por su apoyo en este jueves. Muchas gracias como siempre a usted por su compañía y su confianza. Que tenga un excelente jueves.